Opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muy buenos días, una hermosa mañana para todos ustedes, señoras y señores, inaugurando la semana de... ¿Cuál es la primera? Esa es buena para la aritmética. Señorita, ¿cuál es esta semana correspondiente a septiembre? Es la tercera semana que estamos inaugurando, efectivamente. Muy buenos días con todos. Señoras y señores, mis invitados, la respetable doctora Mariana Yepes, exministra fiscal general de la República, nos acompaña. Marianita, muy buenos días. Nos acompaña el señor doctor Mauricio Gándara. Vamos a conectarnos este mismo instante con Julio César Trujillo. Doctor Trujillo, muy buenos días, queremos expresarle un saludo de bienvenida y preguntarle lo siguiente que me parece de harta significación. Esto de la consulta, doctor, usted ha mencionado que es que apenas es solo el primer paso hacia la institucionalidad. Esto ya ha ocurrido en otras partes del amplio calendario de innovaciones estructurales de nuestro país, con diferentes matices, con dirigentes, con distintos objetivos. El doctor Mauricio Gándara, que está en nuestros estudios, Julio César, no sé si usted estableció contacto con el espíritu de su comentario editorial de ayer. Dice que un referéndum naturalmente no es una consulta. Lo que quiere significarnos es que el mismísimo presidente de la República, doctor Trujillo, el mismísimo presidente de la República del año 2011, efectivamente. Usted recuerda, doctor, que allí se realizó un referéndum y una consulta, ambas cosas en común. El tema es que lo que busca evitar en el desarrollo de su iniciativa o insistencia para que tenga matices de referéndum, y no solamente se mencione como una consulta. Usted es un jurista constitucional de amplio espectro y de gran conocimiento por su experiencia política, doctor. Y por eso, si la consulta es solo un paso a la institucionalidad, todas las preguntas que redacte el señor presidente Moreno se instalan en un referéndum o en una consulta, o en ambas a la vez. Y entonces la gente dice, ¿y cuál es la gran diferencia entre consulta y referéndum? ¿Y por qué tienen que separarse? ¿Y por qué tiene que aunarse también en el empeño la institución del referéndum? Dice, de alguna manera, dice Mauricio Gándara, porque hay que evitar un tratamiento de calificación o descalificación de esta comisión constitucional que inventó la Revolución Ciudadana y que puede en un momento dado funcionar en favor de lo que Alianza País piense se deba o no se deba cambiar. Por ahí es la cosa. Yo prefiero que tenga la gentileza de desmenuzarnos para conocimiento de nuestra invitada
Mariana Yepes, de nuestro invitado telefónico Julio César Trujillo, y de los caballeros que están ya en el estudio, doctor Mauricio Gándara y doctor Santiago Guarderas, también un académico especializado en el tema constitucional. Con todos estos datos, vamos a ver, doctor Gándara, ¿qué trata usted de establecer o explicarle a la ciudadanía? Muy buenos días. Buenos días y un saludo a mi maestro, el doctor Julio César Trujillo, al cual hay que añadir que es además diputado constituyente del año 67. Y a mis compañeros de panel, que son todos ellos juristas. Vea, don Gonzalo, aquí nos han puesto una cerca, igual que lo han hecho en Venezuela, igual que lo han hecho en Nicaragua, como lo está haciendo Evo Morales. Una especie de caparazón. Claro, para impedirnos salir de todo. Entonces, yo lo que estoy sosteniendo, después de hacer una diferencia que es gramaticalmente correcta y que además se la empleó en la consulta de Correa del año 2011, en que se separaron las preguntas de referéndum, en las que se hace la distinción o para poner a aprobación textos constitucionales. En la pregunta, pues unas preguntas creo que estaban hasta los toros, ¿no es cierto?, los gallos, cualquiera cosa, esa distinción. Entonces, yo lo que estoy tratando es, porque el único que va a usar o rechazar todo esto es el presidente de la República, porque él es el que va a llamar o a la consulta o al referendo, ¿sí? A ver, pero son dos cosas totalmente distintas. De lo contrario, no tendrían otro nombre, pues, ¿no? Claro, ¿Qué pues, es el referéndum y qué es la consulta? Claro. Para usted. Claro, en el referendo es lo que dice la Academia de la Lengua, pues, ¿no? No es sino un sistema jurídico para llegar a que el pueblo se sume a las iniciativas, a la propuesta de redacción o las rechace. No hay algo intermedio. Entonces, eso directamente, si está bien redactada, el procedimiento jurídico, entonces entran en vigencia sin necesidad de que pasarle al Congreso, a decir a la Asamblea o cosa por el estilo, ¿sí? Esa es la intención. Por supuesto, que han hecho una telaraña tan grave que para el referéndum en el 444 se habla de que el presidente tiene la capacidad para eso. Y por supuesto en las otras leyes de protecciones jurisdiccionales, y todas las cuestiones, le han puesto que el presidente tiene que mandarles primero el borrador, pues, a la Corte Constitucional, entonces no tiene la facultad del decreto, pues. No asume facultad. Claro, esa facultad que le da el artículo, creo que es el 444. Dice la Asamblea. 41, perdón, el 441. Leo yo, la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará mediante referéndum solicitado por el presidente de la República o por la presidenta de la República y por la ciudadanía con el respaldo de menos del 8% de las personas inscritas en el registro electoral. Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, el proyecto se tramitará en 2 debates. El segundo debate se realizará de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de realizado el primero. Y la reforma solo se aprobará si obtiene el respaldo de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su inquietud de fondo, doctor? Que el presidente de la República puede, por decreto, la facultad que le ha dado
el artículo 441, 41, le ha dado la facultad de convocar a referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre un texto dado, ¿sí? Para ¿Y él que por qué dice ratifique a o consulta? No, Él es ¿dije el consulta? No, el presidente dice consulta. Está hablando en genérico. Me imagino que lo habla en genérico, como digo, esas cuestiones, ¿no es Pero es cierto? que la consulta es distinta al referéndum. Claro, por eso es que le digo que el año 2011 se puso, creo que 5 preguntas en referendo, De con Correa. textos constitucionales, y 5 preguntas variaditas, digamos. Entonces, eso es lo distinto. Por supuesto que me pueden enseñar a mí todos los otros artículos diciendo que primero tiene que mandar el proyecto de decreto a que se lo apruebe el texto, los considerandos de la parte resolutiva, tiene que enviárselas para la aprobación del Tribunal Constitucional, porque así nos han amarrado. Pero en mi opinión hay oposición entre el texto constitucional, en que por decreto él puede convocar a la consulta, y esto de que le limiten, le pongan trabas en la Corte Constitucional. Y esto es lo que va a pasar, porque esta Corte Constitucional, nacida después de semejante proceso de la destitución de los 57 diputados, de los diputados de los manteles que destituyeron al Tribunal de Garantías Constitucionales de ese entonces, y todo eso, y este cambio de las leyes para que con el 39% de los votos tengan casi el 60% de las en el Congreso y todo. Todos estos cambios están establecidos por ellos, pero de esa trampa, si no nos libramos, si el presidente no dice que la disposición del 441 está sobre esas leyes secundarias de control constitucional por parte de la Corte Constitucional, si no tiene eso, le van a poner sobre todo las objeciones para defender las dos cosas sustanciales, que son la reelección, la reelección indefinida. Esa es la esencia. La otra cosa es el famoso Tribunal de Participación Ciudadana. Ahí está el quid del asunto. Maestro Trujillo, y luego con su permiso, doctora Mariana Yepes, tenga la bondad, maestro Trujillo, de hacernos entender su pensamiento. ¿Se quiere mantener esta calificación a la que se sometió también con unas preguntas incluso que agregó de finales muy disimulatorias el señor expresidente Correa en ese referéndum? Él debe llamar referéndum a ratos y a ratos consulta. Aquí en esta coyuntura podemos hablar a ratos de coyuntura, ¿cómo es? A ratos de referéndum o a ratos de consulta, a manera de pregunta. Y tiene que pasar por las manos de la calificación diseñada en la estrategia del presidente para estos casos. Este es el caso donde le sirvió, digamos, esta circunstancia. Le sirvió para, como dice el doctor Gándara, sostener en calificación de la Corte Constitucional las preguntas que a él no le convienen. Verbigracia, dice el doctor Gándara, la que refiere a la reelección indefinida. ¿Usted qué opina? ¿No va con lo suyo que dice, esta consulta es solo un paso a la institucionalidad? Claro, pero ¿de qué se trata en cambio la calificación o no de la Corte Constitucional? Todo lo que piense la gente depende del acto calificatorio para suprimir, para innovar o cambiar el texto de las preguntas que hacen los ciudadanos, y que en democracia deben ser absolutamente respetadas, pensaría yo, ¿no? Ahora, Julio César Trujillo, ¿qué piensa respecto de esto en el que estamos haciéndonos nudo? Bueno, en materia de plebiscito o referéndum, consulta popular o referéndum, hay una discusión interminable. Hasta ahora los autores no se han podido poner de acuerdo, ni aquí en el país ni fuera del país. Sin embargo, ustedes los medios de comunicación terminaron
en las oportunidades anteriores en hacer una distinción. La consulta popular para aquellas preguntas que no entrañan un texto jurídico, sino una opinión política del pueblo. En cambio, el referéndum es una consulta sobre un texto jurídico que entra en vigencia en cuanto el pueblo lo apruebe, reformando o no el ordenamiento jurídico del país. En este caso, tenemos una serie de problemas. Recuerden ustedes, sin embargo, que esta Constitución actualmente en vigencia la vendió Correa como la Constitución que iba a durar 300 años. Así es. Era una Constitución perfecta. Por consiguiente, tenía que ser intocable. Ya. Y así se diseñó la modificación de la Constitución. Pero entonces el presidente Correa fue un falsario, pues, en esa oportunidad, ¿no? Porque él es el que más le ha manoseado a esta Carta Constitucional, o le ha adaptado a sus intereses de coyuntura. Ahora, durante el gobierno de Correa, la norma suprema era la voluntad de Correa. Hay que tener en cuenta eso. En este momento no estamos en manos de Correa ni de ningún dictador que hace lo que le da la gana, y lo que le da la gana tienen que hacer el resto de organismos del Estado. Como Correa no respetaba la presidentes que le sucedan. Como Correa no respetaba la Constitución ni el ordenamiento jurídico del país, sino su capricho, hacía lo que a bien tenía, y los funcionarios subalternos le daban gusto. Si él decía, esto es referéndum, todos contestaban, es referéndum. Porque estábamos en manos, las instituciones estaban en manos de gente que no tenía la personalidad que se requiere para estar en esas funciones. Entonces yo creo que lo que hay que ir ahora es hacia la reinstitucionalización del país. Pero hagamos escuchar a nuestros invitados, tanto en el teléfono como aquí presentes, lo que decía el señor presidente. Fundamentalmente la gente tendría que ponerse con los oídos muy abiertos y la memoria activada. Miren ustedes lo que nuestro archivo reporta. Doctora Mariana Yepes, distinguidos caballeros, ¿qué es lo que decía? ¿Qué es lo que decía el 30 de octubre del 2007 el expresidente Rafael Correa en la mismísima inauguración de la Asamblea Constituyente en Ciudad de Montecristi? La tierra de Alfaro no será testigo de enmiendas, correctivos o maquillajes, porque la Asamblea va a ofrendar a la nación una Constitución para 50, 100 años, y para que eso sea posible es que los verdaderos intereses de la nación, que lo más digno y puro de los sueños de todos, y para que esto sea posible es que los verdaderos intereses de la nación, que lo más digno y puro de los sueños de todos, sean consagrados en esta Carta Magna. Se acabó el tiempo de amarres y tronchas para favorecer a compañías extranjeras o nacionales que tenían el amparo para sus monopolios. Se acabó el tiempo en que las Fuerzas Armadas cumplían órdenes de afuera y de dentro, en perjuicio de los millones de ecuatorianos marginados de todas las decisiones. Se acabó el espacio de las juntas de honorables, juntas cívicas, etcétera, ¿verdad?, que durante tantos años usurparon la voluntad popular. Somos hoy, más que nunca, consecuentes con los ideales de Alfaro. Nos unen al viejo luchador muchas historias, conductas, memorias. También decía Alfaro, ha llegado el momento ardientemente deseado de convocar a una asamblea constituyente que, reunida en Acuna de Olmedo y Rocafuerte, dicte una constituyente que normalice la marcha administrativa de la República y, en armonía con el progreso moderno, abra nuevos horizontes al porvenir de nuestra querida patria. ¿Cómo son de actuales las palabras de Alfaro dichas hace más de un siglo? Por eso yo decía, doctor Trujillo, respetable doctora,
caballeros, yo decía, nos pasó simple y llanamente una nota de las tantas falsas que incrustó en el cerebro de los ecuatorianos en apoyo a esa constituyente a la que debíamos nosotros respetar durante años de años. Este momento, ¿qué es lo que se busca hacer, doctor Trujillo? Si Correa decía que esta constitución era intocable, era perfecta, porque además casi llevaba la firma del general Alfaro, al que después y a sus ideas no supieron defenderlas. Este ha sido alfarista a momentos, correísta para siempre. Se ha llevado con todos nuestros próceres que le ha convenido, más que próceres, nuestros líderes de opinión, de creación constitucional, etcétera. Doctor Trujillo, ¿a qué estamos asistiendo entonces? Bueno, eso le digo. Yo creo que hay que ir en un proceso que nos va a llevar algún tiempo a la reinstitucionalización del país, porque como usted dice, en el tiempo de Correa no había instituciones que respetaran el ordenamiento jurídico porque estaban sometidas y se subordinaban a hacer lo que Correa les ordenaba. La voluntad suprema del Ecuador durante el gobierno de Correa era la voluntad de Correa. Entonces él decía una cosa y todos tenían que hacerle veñas y decirle así es, señor presidente, y actuaban de acuerdo con lo que Correa quería hacer. Entonces no nos podemos guiar mucho por lo que ocurrió en el gobierno de Correa, porque Correa no gobernó un Estado de derecho, sino un Estado en el que su voluntad era la suprema norma jurídica. Pero si vamos hacia la reinstitucionalización, lo primero que tenemos es que eliminar aquellas instituciones que Correa las organizó a su gusto. Recuerde usted que el Consejo Nacional Electoral, del cual con frecuencia se olvida, estaba en manos del compadre de él, y que el mérito de este compadre era obedecer el mérito de este compadre de Correa era obedecer las órdenes de Correa, y creo que favoreció a los candidatos que Correa quería que favorezca. Yo no creo que ciertamente el Consejo Nacional Electoral haya procedido con rectitud y de acuerdo con lo que el pueblo decidía en las urnas, si lo que le convenía a Correa. Entonces, claro, esa institución está en manos de correístas. Podemos confiarle el resultado electoral a un tribunal de esa naturaleza. Lo primero es que hay que descorreizar esas instituciones. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Claro, es una con las preguntas, con la herramienta van a ser las preguntas y el apoyo que a esas preguntas obtengamos de parte de la ciudadanía. Quiero entender que así sería. Bueno, por eso una de las preguntas tiene que ser si quedan cesantes las funciones, no las instituciones, las funciones de los organismos del Estado que fueron organizados a capricho de Correa. El primero, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en lugar de estar integrado por representantes de la sociedad civil, fue estar integrado por representantes de la voluntad de Correa. Del partido de Correa. No más que del partido de Correa. Hay que distinguir. Ni siquiera el partido ha tenido posibilidad de opinar, porque Correa les decía en público, inclusive a sus ministros les insultaba en público, y como a estos pobres ministros, les digo pobres porque veo que el sueldo que percibían era de lo que vivían, porque fuera del cargo público no tenían de qué vivir. Entonces agachaban la cabeza. ¿Se acuerda que hubo un funcionario que dijo, sí, tiene usted razón, señor presidente, me multo, creo dijo, me sanciono? Y se impuso una sanción en público, demostrando un servilismo inconcebible en gente decente.
Esa gente no es gente decente y por eso no hay que confiarle nada. Le pregunto a la doctora Mariana Yepes, ¿a qué estamos asistiendo con esta consulta o con este referéndum o las dos cosas a la vez? Doctora, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días por la invitación y por permitirme compartir este panel con distinguidos profesionales y con el doctor Trujillo a su vez, ¿no? Yo creo que este debate entre la palabra o el significado de la consulta y el referéndum nos debe llevar a hacer pensar en los medios para que se efectivice esta consulta o el referéndum. Los textos constitucionales son sumamente claros al respecto y tenemos el 441 que ya se ha mencionado aquí cuando habla de reforma constitucional y trata del referéndum. ¿Cuándo será el caso? Cuando la enmienda sea de uno o varios artículos de la Constitución, cuando las salvedades, siempre que existan las salvedades mencionadas en esta misma disposición, o sea, que no altere la estructura fundamental del Estado, el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, y finalmente que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución. En el caso, el presidente de la República ha anunciado una consulta, pero esa consulta yo creo que lo utiliza en términos generales. Y al mencionar que hará una consulta, estará pensando, porque también la Asamblea menciona, no se podrá hacer, dice, cuando vayan a alterarse, a modificarse los derechos y también cuando se altere la estructura del Estado. La ciudadanía, en cambio, tiene un clamor para que haya reformas de instituciones del Estado, entre ellos el Consejo de Participación Ciudadana. Este consejo que pertenece a la función de transparencia y que está junto a la Contraloría dentro de esa función. Yo creo que para eso es aplicable la palabra referendo y también el artículo 441. No se alteraría la estructura del Estado si pensamos en esta institución de participación ciudadana sin toparle, porque yo creo que llegar a la eliminación de la institución, eso sí es alterar la estructura del Estado, pero se podría muy bien modificar su integración y sobre todo la forma de elección. Yo sugiero, es una idea, como es de participación ciudadana, podrían ser elegidos no por los otros órganos del Estado, por ejemplo, las otras funciones como el Ejecutivo, como el Legislativo. Yo creo que podría ser respondiendo precisamente a su modelo de representación ciudadana, debería ser por elección popular. Y una elección popular que sea coincidente con la elección de las autoridades seccionales, no del presidente ni de la Asamblea, sino de las autoridades seccionales. Esa es una idea. Y en lo que se refiere a las funciones, naturalmente… Perdone, ¿para evitar qué? Para evitar la politización, precisamente, ¿no? En la que nos estamos embarcando en este momento. No nos estamos embarcando, estamos viviendo una politización de todos estos órganos del Estado. Y en lo que pero le estamos otorgando énfasis a la confusión. Y ahí vamos mal, un camino complicadísimo para que nos entienda la gente y respalde lo que ella quiere hacer, que se autorrespalde. Si la intermediación es mala, adolece de una controversia interna entre la gente que sabe de temas constitucionales, la cosa se pone poco grave. Bueno, pero si toda la ciudadanía no podría estar opinando sobre un tema constitucional, sino que para eso existen las instituciones y sobre todo las facultades del presidente de la República en materia de consulta o en materia de referéndum, ¿no? Porque ¿cómo se hará esta reforma de enmienda de uno o más artículos? Es mediante referéndum. El numeral 1 es clarísimo en ese sentido. Lo que está en debate aquí es si necesita la opinión de la Corte Constitucional. Ese es el punto de debate. Ese es el debate. Entonces habría que revisar, porque sucede que las otras normas que se refieren a la Corte Constitucional en cuanto a sus funciones, dice que en todos los casos, por ejemplo, el 104, en todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. Entonces eso nos generaría la confusión de que
siempre, inclusive con el referéndum, habría lugar a la consulta a la Corte Constitucional, de acuerdo con el 104, que es totalmente claro. Y si revisamos las funciones del presidente de la República, también en la Constitución, en el artículo 147, encontramos que una de las funciones, en el numeral 14, dice convocar a consulta popular en los casos y con los requisitos previstos en la Constitución. Entonces, para concretar, el artículo 441 tiene relación con las funciones del presidente en el artículo 147 y tiene relación con las funciones de la Corte Constitucional para pronunciarse sobre la consulta. Ese es el debate, ¿no? Pero ¿Ahí cuál es la opinión? Parecería que siempre tiene que opinar. Entonces hay como un vacío. Pero quizá por eso ha habido la confusión, que convocan a referéndum igual consulta. O se piense que el referéndum es un medio para hacer la consulta. Entonces es una discusión respecto del sentido de las palabras y también del ámbito de estas. Pero como las normas no pueden ser leídas en forma independiente, hay que recurrir a las otras normas para saber exactamente cuál es el sentido. Ahora, doctor Santiago Guarderas, con mi cordial y bienvenida. El señor presidente Correa usó en el año 2007 4 consultas. Realizó 4 consultas, pero entraron a referéndum, decía él. Ahí va usted, pues, claro. A ver, muchas gracias, Gonzalo. Primero, un saludo muy respetuoso y cordial a mi maestro Julio César Trujillo y de igual manera a mis contertulios Marianita Yepes y Mauricio Gándara. Yo creo que es necesario hacer una distinción general para poder ubicarnos en lo que estamos discutiendo. Primero hay que tener claro que el referéndum es una especie de consulta popular. Aquí una primera aclaración, Gonzalo, porque yo lo he escuchado a usted en varias ocasiones, se ha manifestado diciendo que son cosas totalmente distintas. No, ambos, además, son mecanismos de participación directa, de democracia de participación directa. ¿Por qué la Constitución nos usa para unas cosas a uno y a otros para otra cosa? Vamos a eso. ¿Qué es lo que hizo el presidente Correa? ¿Un referéndum o una consulta? Hizo las dos cosas. Hizo las dos cosas. En las 4 consultas populares, ese es el término genérico, el referéndum es una especie de consulta popular, es una especie. Y utilizó los 2 mecanismos, ambos de democracia de participación directa. Que doctrinariamente, que en legislaciones se discute, sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en España hay discusiones con respecto a qué materias se puede consultar, qué materias pueden ser objeto de referéndum, y cuál es el procedimiento que se utiliza en uno y en otro sentido. Pero en el caso ecuatoriano está muy claro que la distinción es que cuando se trata de un referéndum, usted tiene que especificar inclusive el texto que va a sustituir el cuerpo normativo en el cual está usted pretendiendo hacer el cambio, que en este caso es la Constitución. Es decir, a diferencia de la consulta, Gonzalo, en que nos preguntaba, ¿quiere usted que se elimine los casinos? Ahí es una cuestión simplemente de pronunciamiento de un asunto, entre comillas, de interés público. Más puntual. En el otro le dice, ¿quiere usted que se reforme la función judicial? Pero quiere que usted cambie la estructura del Consejo de la Judicatura. Recuerde que originalmente en la Constitución, como se concibió en el 2008, quienes elegían a los miembros del Consejo de la Judicatura eran los miembros del Consejo de Participación. Se hizo un referéndum porque se dijo, vamos a modificar el texto de la Constitución y ahora la forma de integración del Consejo de la Judicatura será a través de 5 vocales o 5 consejeros que serán elegidos de ternas, enviados por el Ministerio Público, por la Corte, por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, por la Asamblea Nacional, etcétera, y cambió, nos hizo votar el texto, la norma como tal. Recuerde usted que eran anexos, que nadie lo leyó, pero eran ya el texto como tal, como iba a quedar. Ahora,
En la reforma, en el procedimiento de reforma constitucional que está diseñada en la Constitución del 2008, usted tiene una consulta, pero que incluye un referéndum. Y usted, yo creo que no tanto el asunto se centra en el tema de si debe o no dictaminar la Corte Constitucional. La Corte lo tiene que hacer siempre. Lo tiene usted primero una norma en el artículo 438 de la Constitución, el numeral segundo, dice, la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos. 2, convocatoria a consultas populares de carácter nacional o a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. Tiene usted el artículo 104, último inciso, que la doctora Mariana Yepes lo acaba de leer, que en todos los casos se requiere de consulta. Tiene usted la ley orgánica de garantías jurisdiccionales a partir del artículo 96 en adelante. Tiene usted la ley del Código de la Democracia o la ley de organizaciones que establece en todos los casos que se requiere el dictamen de la Corte Constitucional, porque además ese es uno de los diseños tramposos que se hizo, porque usted tiene enmiendas y tiene reforma, y ¿quién le tiene que establecer el procedimiento? ¿Qué es lo que se quiere hacer? O enmienda o reforma, es la Corte Constitucional. El artículo 443 de la Constitución, mire, es tan claro que le dice, la Corte Constitucional calificará cuál de los procedimientos previstos en este capítulo corresponde en cada caso. La Corte, o sea, eso es un paso inevitable. Pero la Corte no tiene legitimidad ante la ciudadanía. Eso sí, eso es muy distinto. Y en eso estamos de acuerdo. Hablando? De la Corte ahí sí, porque es una Corte correísta. Aquí tenemos entonces, aquí ahorita estoy identificando. Ha sido un instrumento, un juguete de Correa para hacer lo que les ha venido en gana. Exactamente. Entonces usted tiene los dos graves problemas. Primero, habría que tener claro qué es lo que quiere consultar el presidente Moreno. Eso es lo primero que tenemos. Para que ellos le den o no la autorización. Para que ellos le den o no la autorización y saber cuál es el procedimiento. Porque mire, vamos un ratito, si me permite, 2 minutos, Gonzalo. Veamos cuál es el procedimiento de reforma constitucional, si se trata de enmienda de uno o varios artículos de la Constitución o de reforma parcial. Que en el caso de la enmienda, tiene usted candados. Hablemos de los candados. No puede alterar la estructura fundamental del Estado, no puede alterar el carácter y los elementos constitutivos del Estado, no puede establecer restricción a los derechos y garantías, no puede modificar el procedimiento de reforma a la Constitución. 4 candados. Candadazos. Exacto. El presidente, ¿cómo opera? ¿Cuál es el procedimiento de enmienda? Mediante referéndum. La enmienda se hace mediante referéndum solicitado por el presidente de la República, ¿sí? O por la ciudadanía. O sea, hay varios, ¿quién tiene iniciativa? En el caso de enmienda, tiene el presidente, tiene la ciudadanía, tiene los asambleístas. Nos estamos refiriendo exclusivamente al presidente. ¿Cómo lo hace el presidente? A través de referéndum. ¿Sí? Además de nuevo, Gonzalo, esto fue copiado de la Constitución venezolana de 1929. Así que lo que quieren es justamente el que se cambie el texto. ¿Cómo la reforma? O sea, esto ya vino en la franquicia. Claro, absolutamente. En el caso de la reforma parcial, que parece que es a donde se apunta. ¿Pero para chumarle a la gente o para qué? Perdón por el término. Para proteger, para diseñar toda esa estructura que planificaron ya chavista, Castro chavista, para evitar que justamente se pueda modificar la estructura que diseñaron en la Constitución, el Estado que hicieron. ¿Estamos viviendo una Constitución correísta? Pero absoluto, yo creo Castro chavista, no solamente correísta, porque Castro chavista, correísta. Exactamente, porque ahí diseñaron este Estado arbitrario que yo no creo. Bueno, yo le decía, vamos al segundo. Yo creo que parece que todo va más que enmienda a la reforma parcial, porque ahí se eliminan 2 de los candados que tiene la enmienda. 2 candados. Ahí lo único que tiene en caso de reforma es que no se puede establecer restricciones a los derechos y garantías, y 2, que no se puede modificar el procedimiento de reforma. Es decir, ahí usted sí podría alterar la estructura fundamental del Estado y alterar el carácter y los elementos constitutivos del Estado. Lo hace el presidente. Ahora, ¿cómo es? Se tramita
el proyecto, manda el proyecto a la Asamblea Nacional en 2 debates, el segundo se realiza 90 días después de realizado el primero, pero una vez aprobado por la Asamblea Nacional, se convoca a referéndum dentro de los 45, porque usted ya tiene el texto y entonces la ciudadanía tiene que votar y aprobar con la mitad más 1 de los votos válidos emitidos. De esa manera, o sea, usted siempre va a ir al tema del referéndum. ¿Qué es lo que yo creo que va a hacer el presidente Moreno si es que quiere hacer las cosas? Tiene que utilizar el mismo... ¿Por qué dice si es que quiere realmente hacer las cosas? Porque yo veo que vamos ya al 4º mes en que vivimos de escándalo tras de escándalo y no veo una sola decisión concreta. Además, vengo sosteniendo, Gonzalo, en varios medios de comunicación, que él sigue rodeado de las mismas personas que forman parte del correísmo y no tenemos ningún cambio. Es decir, vamos por este mismo hecho de la Cámara. ¿Cuál es la solución? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los responsables? Si hay espionaje, si hay delito de violación contra la unidad, y si es que está involucrado Correa, ¿dónde está el fiscal Vaca que están haciendo las investigaciones? Veamos qué es lo que ocurre. Como todo lo que está pasando, escándalos, show y show, y absolutamente nada ocurre, ningún cambio de decisión concreta que nos diga, esto ha cambiado. Sabemos es más, usted ve que en el tema de la justicia, cuando todos se demuestra que hay una influencia, una injerencia, que el propio Mera lo ha reconocido, porque dice, yo llamaba por el sentir de Estado. Eso no cambia, el que él haya violado el principio que no lo puede hacer, y por consiguiente ya deberían estar presos todos los que influyeron en la decisión, en la función judicial. Entonces, por eso digo, si lo quiere hacer, porque yo no, ¿hace cuánto estamos discutiendo esto de la consulta? Ya vamos 1 mes, 2 meses, y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Yo lo que le decía, si es que efectivamente quiere hacer, yo creo que debería utilizar el mismo mecanismo que hizo Correa con respecto al 2011, que usted lo señaló. Por una parte, preguntas de consulta popular, por otro lado, reforma constitucional. Yo creo que ahí se centra y ahí tenemos temas tan sensibles. La doctora Marianita ya señaló uno muy importante con respecto al Consejo de Participación, pero el otro, el Consejo Nacional Electoral, pues, Gonzalo, vamos a seguir vamos haciendo las mismas consultas y los mismos referendos con los mismos. Doctor Trujillo, perdone, Marianita, es que el doctor entra en esta parte por sentido de coherencia. Yo le pregunto, doctor, o sea que debíamos nosotros consultar las 3 cosas. Afuera, ¿quieren ustedes, ciudadanos, mandarles a la casita al Consejo de Participación Ciudadana, al Consejo Nacional Electoral y al otro que es también muy importante? Pero entonces quedaría en acefalía total la República, el Estado, el gobierno, la institucionalidad nacional. Le preguntaron a usted, Andrés Jaramillo del diario El Comercio. ¿Usted qué respondió, doctor? Bueno, primero... ¿Cómo evitar que el país caiga o quede en acefalía? Bueno, la historia nos enseña que en el pasado la forma de resolver estos conflictos era mediante una dictadura. Venía un dictador, mandaba a todos los de la casa y comenzaba una nueva etapa, una nueva época. Esa es la tragedia en que nos dejan estos gobiernos arbitrarios. Desordenan todo. De manera que poner en orden eso supone comenzar de cero. Este momento parece que no es posible comenzar de cero. Primero porque no estamos en manos, primero porque Moreno no se ha definido como dictador, ni nosotros los ecuatorianos queremos que sea dictador. Por consiguiente, hay que buscar el camino. Primero decía, es lo que usted dice, hay que descorreizar las instituciones. Y la pregunta tiene que ser, no eliminar las instituciones, pero sí a los funcionarios que están allí. De manera que los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fueron designados al margen de la concesión por Correa,
porque la Constitución dice que hay que hacerlo con participación de la sociedad civil. Sí. No hubo tal participación de la sociedad civil, sino que Correa puso ahí a sus gentes. Primero hay que mandarles, cesarles de sus funciones. Sigue existiendo este organismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero los que están allí ya no pueden ejercer las funciones porque el pueblo les retira. Y este no es un acto de reforma legal ni constitucional, es un simple acto administrativo que el pueblo sí puede tomarlas por la vía de la consulta popular. Entonces, les dice, vayan a ustedes a la casa y no tienen ya nada que hacer. Ustedes, los del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Constitucional o la Corte Constitucional. Las tres entidades tendrían que salir hasta por sentido de coherencia. La Corte Constitucional todavía no, porque claro, ahí sí que tenemos la cefalía, todos los organismos. No desaparecen las instituciones, subsisten. Sí, es un término jurídico muy abstracto. Medio complicado esto. Sí, los mismos abogados se confunden, sí. Y no se diga aquí están unos abogados. Pero lo que sí está clarísimo es que a estos que están ahora en los cargos hay que mandarlos a la casa. Claro está, eso supone que hay que volver a integrar esos organismos. Yeah. Esos deberían organizarse de acuerdo en un régimen de transición por un grupo de ciudadanos que Moreno designe, consultando con la sociedad civil. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tienen que estar presentes los organismos, los medios de comunicación social. Entonces habrá que consultarles a ellos, dennos un candidato, dennos unos candidatos o una terna o lo que sea, y de los cuales yo voy a elegir a integrar ese organismo de transición para que reorganice estos organismos que están en manos de los correístas y que ellos ciertamente han de obedecer las órdenes de Correa y no otra norma jurídica que se aparte. Pero el presidente Moreno debe decir, Marianita, ¿cómo yo puedo mandarles, cómo yo puedo ser coautor de un proceso de acefalía, de falta de instituciones, y por mandar a mis expanas a la casa? Medio complicado para el presidente Moreno, una tarea. Por eso es que se demora en elaborar si consulta, si le da el nombre de referéndum, qué consulta primero, qué consulta después, cuáles son las instancias de institucionalidad que quedarían vigentes para que no caigan en el terreno de la cefalía institucional y democrática. Y ahí se aprovechen otros círculos, se corre el riesgo de una inestabilidad política terrible. Entonces, esta interrogante de Mauricio Gándara nos trae estos problemas de reflexión a tiempo, diría yo, ¿no? Tenga la bondad. Gracias, muy importante lo que usted manifiesta y lo que en el artículo de Mauricio Gándara, que le leí con muchísimo detenimiento del día sábado. Yo creo que consulta... Es el único que se ha preocupado así, con seriedad. Sí. Sí. Consulta o referéndum tiene que ser convocado a tiempo. Yeah. Y el presidente de la República a este momento goza de una popularidad que le permitiría convocar y sobre todo tener resultados positivos. El presidente mismo creó una comisión para que estudie temas de corrupción, o sea, no luche contra la corrupción, sino que estudie esos temas. Y le escuché al doctor Zavala como vocero de esta comisión, Javier. Sí, que indicaba que había llegado a la conclusión de recomendar la consulta. Entonces yo creo que si su propia comisión le está recomendando, y ahí hay gente que era correísta, algunas son correístas, otros no sé, ¿no? Pero ellos le recomiendan esto, yo creo que es el momento. Y no solamente de llegar a la consulta para reformas constitucionales, sino también existen otros candados que son gravísimos. La existencia de las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son intocables
y todas las modificaciones legales que se hacen, aunque sea de 2 artículos, son leyes orgánicas. Y entonces con eso han entrabado totalmente el sistema jurídico, ¿no? Creo que también se debería pensar en el Consejo Nacional de la Judicatura, porque existen, de acuerdo con la Constitución, el Consejo tiene funciones netamente administrativas, como es el espíritu de su creación. Lo que pasa es que se dictan reglamentos, se dictan interpretaciones de carácter interno del Consejo, y eso hace que tenga una amplitud de funciones. Hablábamos del Consejo de la Judicatura también. Entonces, yo creo que no es asunto de dejar en acefalía. Hay formas de nombrar provisionalmente a ciudadanos responsables, pero siempre que no estén vinculados al sistema anterior, pues no, al modelo, porque no sé qué es lo que el presidente va a hacer en lo posterior. Yo comparto con el doctor Guarderas que estamos en reuniones, en conversaciones, y todavía no existen unas medidas claras. Una fórmula. Sí, una fórmula clara. No solamente en cuanto a la consulta debería ser aprovechada por el momento político, pero también yo creo que dictar medidas económicas, porque de todas formas vamos a llegar a las medidas económicas, y esas medidas económicas tienen que ser dictadas ya. Si el legislativo entorpece la aplicación o la aprobación de estas medidas económicas, entonces también está dando el camino para que la consulta sea urgente, para que le permita gobernar y cambiar la institucionalidad del país. Mauricio Gándara. Muchas gracias, Gonzalo. Decía, de un abogado hay 2 opiniones, ¿cierto? Así que vea, lo grave es cuando el mismo hay un solo abogado, cuando él mismo refleja 2 pensamientos. Claro. Cuando hay un solo abogado y 2. Y depende del cliente. Además, ¿de qué va a defender? Si al que es deudor de la letra de cambio o es acreedor de la letra. Esa es sapiencia abogadil, ¿no? Sí. Vea, aquí lo que debemos tratar es de salir, de romper la telaraña que nos dejan, pues, porque si nos ponemos a discutir cada una de las disposiciones de allí, usted ya les oye a los de Alianza País con esta cosa inconstitucional que aprobaron las enmiendas hace un par de años. Ya les oye decir los derechos adquiridos, pues sinvergüenzas, pues. Es contrario a la Constitución que aprobó el pueblo del Ecuador a pedido de ellos, pues, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué es lo que está haciendo muy bien Santiago, el doctor Guarderas? Cuando recuerda de esta Constitución venezolano, castrista, chavista y todas esas cuestiones, tiene todos los calificativos, porque si no me acuerdo mal, hasta los asesores españoles los mandó, y creo que pagados por el propio Chávez. No tenemos algo autónomo. Y este rato el gobierno, que no sale de su confusión, porque no sabemos hasta ahora qué mismo va a consultar, ni qué va a hacer, ni cosa por el estilo. Este rato está en las Naciones Unidas, ¿sí? Esta noche lo sale menos la prensa del Ecuador, que no sé qué le ha pasado, porque en todos los diarios del exterior he visto. Escuchen, señores periodistas de impresos, señores directores, editores no sé si es, de los periódicos. Si espera para el actual presidente o cosa por el estilo, yo no sé, o descuido, porque yo lo he leído ayer en El Tiempo de Bogotá, ayer lo he leído en El País, lo he leído en el Perú. País de España. Sí. Entonces, el comercio de Lima también. Esta noche se hace la divisoria, pues. Porque el señor Trump, del cual no soy partidario, les invita a cenar a el de Colombia, al del Brasil, al de Panamá y al del Perú. No sé si Kuczynski, con el problema que tiene, llegue a ir hoy día. No al nuestro, porque no ha hecho... No, pues porque él es del lado de Venezuela, pues. Pero es la señora María Fernanda Espinosa es del lado de Venezuela. Pero por supuesto, y el presidente, no creo que el presidente Moreno. ¿Sí? El presidente le corrigió levemente a la señora Espinosa, pero no condenó la Asamblea Constitucional, llamada Constitucional, que vaya organizada por en el vuelo a Nueva York, vea, que no hay él cómo está estarse asemejándose al pensamiento internacional de su canciller. Claro. Y bueno, eso es lo coherente, dirán, ¿no? No, entonces, es al revés, pues la canciller tiene que hacer lo que dice el presidente. Eso, dígalo. Él comanda la política internacional. Entonces, vea,
¿Y quién está comandando ahora para que quede claro? Ella fue Él mismo. delegados en Venezuela a la elección esa fraudulenta de una llamada Asamblea Constituyente, postergando a un lado la Asamblea Legislativa de la mayoría de oposición. ¿Quién manda en materia internacional para que esté más claro a la hasta gente? aquí la señora que se va a dar discursos como dio en Nicaragua, poquito antes de esas cuestiones, hace pocas semanas, esas cuestiones, un discurso que es de una guerrillera, pues no de una canciller, ¿sí? Y este rato se ¿Qué ha partes alineado. se caracterizan por ser de espíritu guerrillero? No dio discurso ¿Qué guerrillero, parte? alabando a Ortega y a todos. No, discurso guerrillero, Ya. ¿sí? Sí, esas cuestiones. Entonces, tiene que poner, mientras tanto le veo a este muchacho que ha ido a esta misión a buscar plata, el chico Campana. Ah, sí. Sí, entonces, y El todos exministro ellos, de Comercio claro, Exterior. sí, y dicen que van a pedir la renovación de las preferencias arancelarias en diciembre. ¿Cómo van a pedir si están la canciller no solo votando por Venezuela, contra la cual están los Estados Unidos, sino reclamando por las sanciones a Venezuela, pues, ¿no es cierto? Saltando a la pelea como que fueran sanciones al Ecuador. Por eso no lo pues. invita a la cena de esta noche, Pero dice por usted. supuesto que no le invita. Está en la prensa, ¿eh? Está en la prensa, está en la prensa interna. Entonces, ha escogido un camino, pero no vayan pues, por lo menos a pedir que les renueven las preferencias arancelarias y no vayan a decir que los fondos del Fondo Monetario, todos esos organismos. Por eso la última pregunta y la última molestia para el doctor Julio César Trujillo, ¿cómo le tornamos coherente a la política internacional de nuestro país, por ejemplo, para evitar este tipo de relaciones informativas a la gente que no tienen contexto? Doctor. Bueno, yo no soy experto en materia internacional o relaciones internacionales. Pero estamos hablando de la institucionalidad, entonces, la institucionalidad que tiene que ver con la política internacional está en crisis, porque hay dos concepciones y a veces hasta dos vocerías. Eso cómo evitar, digo, en el gran cambio que queremos hacer vía consulta o vía referéndum o ambas a la vez. Bueno, eso es mucho más fácil. No hay sino que nombrar ministro de Relaciones Exteriores a una persona que esté de acuerdo con el pensamiento del presidente. Lógico. Y eso es la facultad del presidente, cambiar de ministro. Y si el señor presidente está totalmente de acuerdo y le dice a la canciller, dilo tú, para mí es un poco más complicado. Bueno, tengan en cuenta que también Moreno es parte de un partido político, más es director del partido político, eso que no es partido tampoco. Y son movimiento. principios Eso, ideológicos respetables, ¿no? Los que tenga él, pero dígalo para saber a qué nos atenemos, pues. Sí, bueno, usted comprende que al tomar este tipo de decisiones hay que tener en cuenta los factores reales del poder que deben estar jugando este rato. Moreno no es extraño a Alianza País, y Alianza País tiene mayoría en muchos organismos del Estado. Así lo dejó Correa. Está en manos de la Asamblea. En la Asamblea la mayoría son correístas. Está en manos de la Corte Constitucional. La mayoría son correístas. Todos. Está el Consejo Nacional Electoral. La mayoría son correístas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar a esos correístas, primero. Y creo que la consulta tiene que hacerse eso. Sí. Y preguntar al pueblo, ¿usted quiere que estos señores se vayan a la casa? Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, vayan a la casa. Consejo de la Judicatura. Que se integre por gente respetable del país, que no pertenezca a un solo partido, sino a la pluralidad ideológica que existe en el Ecuador y a la pluralidad de intereses que realmente existen en el país, consultando a quienes representan esa diversidad de intereses que existen en el Ecuador. Entonces ya tenemos organismos que, estando en manos ya de gente honorable en la que el pueblo ecuatoriano confía, pueden organizar ya los actos posteriores. Estamos en condiciones en este momento
Doctora Mariana Yepes, de enviar un mensaje claro al señor presidente que se debate entre dos concepciones, digamos, de lo que hay que preguntar, yo no creo que coincida. María Fernanda Espinosa va a coincidir con ustedes, distinguidos invitados, no va a coincidir jamás. Ni ella de querer coincidir, ni ustedes quieren coincidir con ella, porque tienen otros principios, pues es obvio. Pero ahora el que manda más, como dicen en la ciudadanía, es el señor presidente Moreno, que tiene que retratar con una identidad, pero rigurosa, el pensamiento de la coyuntura y de los puntos de vista que mayoritariamente exhibe en sus anhelos, en sus quereres de cambio, exhibe la ciudadanía de todos los cuartos departamentos del edificio de la democracia ecuatoriana, todos. Entonces, ¿cómo puede, Marianita, el señor presidente ponerse a redactar qué tipo de preguntas les sugieren ustedes debería elaborar con las reformas que él crea menester, inclusive gramaticales, lo que sea, pero que no pierdan connotación? A usted, por ejemplo, ¿cuáles serían para usted las preguntas correctas, las preguntas concretas, las que nos lleven a un nuevo statu quo, una nueva coyuntura institucional? Lo mismo le voy a preguntar al doctor Trujillo y a los dos distinguidos ciudadanos varones que le acompañan aquí en la mesa, el doctor Guarderas y el doctor Gándara. Tenga la bondad. Bueno, yo creo que primero hay que saber si realmente el presidente tiene la voluntad de hacer la consulta y hacia dónde para se usted orienta. le queda... Es que solamente no sabemos exactamente sobre lo que va a preguntar, son anuncios, ¿no? Y entonces me parece a mí que de todos los diálogos que él está haciendo, lo cual es positivo, que se dialogue y ya se respira un ambiente de tranquilidad, por lo menos eso, ¿no? De ahí saldrán también los insumos para poder hacer las consultas. ¿Qué debería rescatar el señor presidente de lo conversado? Perfecto. Yo creo que de las consultas podrían salir motivaciones para reformas legales. Y eso tiene que enviar a la Asamblea y hay que ver si la Asamblea le limita o no le limita. Entonces ahí ya tendría un camino para pensar en consultas, en los temas de consultas. Pero como, voy a repetir aquello que ya me referí, como el presidente formó una comisión para que se dedique al tema, estudie el tema de la corrupción. Yo creo que uno de los temas importantísimos que podría consultar es el relacionado con la corrupción. Y eso tiene varias aristas. Entonces, ¿a qué llegamos? Al Consejo de Participación Ciudadana, necesariamente. Llegamos a la Contraloría y llegamos también al sector subjusticia. Entonces, tenemos 3 preguntas que podrían ser relacionadas con la corrupción, con la lucha contra la corrupción. Más o menos, ¿cómo Entonces, por ejemplo, la pregunta? No suprimir el Consejo de Participación Ciudadana como lo había manifestado inicialmente, sino hacer una modificación de su estructura y de la forma, de su estructura, de sus funciones y de la forma de elección. La Contraloría tiene una buena, en este tema, el actual Contralor, el doctor Celi, tiene una buena propuesta, que es crear un tribunal de cuentas, ¿no? Eso, claro, no es tampoco auténtico del país, pero podría ser eso para darle quizás un respaldo mayoritario y no sea una sola persona la que esté en la Contraloría. Y en lo que se refiere a la justicia... Él nos quiere, perdone Margarita, él me da la impresión nos quiere meter en un entrevero impresionante y un galimatías que va a organizar él, pues no, y él nos recibe con banda de música a los 8 o 10 digamos, partes de este colectivo que le da en llamar comisión de cuentas. Entonces, o comisión, sí. Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas, que no para que nuevo. discutan entre ellos y se pasen 2 años discutiendo entre ellos quién robó más y quién robó menos. Pero peor que A eso le están invitando, por favor. Marianita. Bueno, y el otro tema es el tema de la justicia, porque está íntimamente vinculado a la lucha contra la corrupción. Íntimamente, porque todo decae en el sector justicia. Y ahí tiene que pensar en el Consejo Nacional de la Judicatura. En el Consejo Nacional de la Judicatura, en su forma de integración,
en su forma de elección y sobre todo en definir bien las funciones que le caracterizan, para que no nos encontremos como ahora en intromisiones, en violaciones a los principios, al principio de independencia, que eso es básico para que un juez ejerza bien sus funciones. No nos encontremos en eso, se suprima ciertas instituciones como aquella del error inexcusable, que eso es típicamente jurisdiccional, porque tiene que ser conocida por la autoridad superior jurisdiccional y no por un órgano administrativo. Perfecto, perfecto. Académico Guarderas, ¿cuál sería una pregunta inevitable, doctor? Dejar sin efecto las enmiendas constitucionales del 2015. Con eso hemos dado un paso enorme, porque recuerde usted. Dejar sin efecto. Claro, ahí tenemos el tema. Reelección indefinida. ¿Cómo me preguntaría usted? ¿Está usted de acuerdo en dejar sin efecto las enmiendas aprobadas en el 2015? ¿Sí o no? 2011, perdón. Sí. Pero a la gente habría que instruir. Pero acuérdese usted, reelección indefinida, el cambio de las actividades que debe realizar la fuerza pública, la comunicación como servicio público, la Contraloría General del Estado, que fue suprimida en su tarea fundamental. Ese es el corazón de la ideología correísta. Pero, lógico, si usted tiene una sola pregunta y se baja todo lo que hicieron, porque ahí sí, como decía Mauricio Gándara, había restricción de derechos, utilizaron, ahí sí, manosearon la Constitución, la tomaron como instrumento y hicieron lo que hicieron. El pueblo diría así, por ejemplo, doctor Trujillo, yo claro que quiero que toda esa gente se nos vaya. Doctor Trujillo, vuelvo a la cefalía, pues. Entonces, ¿qué sugiere usted se podría organizar en transición? Bueno, según su tesis, pues no habría sino que seguir con los correístas para que no haya acefalía. Pero lo que le estoy diciendo es precisamente esto, tiene que irse a la casa y esa acefalía llenarla a través de un organismo de transición que debe estar integrado por gente que responda a los intereses de la sociedad civil y por gente en el que confíe el pueblo ecuatoriano. Santiago. Justamente eso, Gonzalo, siguiendo con lo que dice el doctor Trujillo. Por un lado, usted tiene una segunda pregunta que es distinta a las enmiendas y en la cual creo que todos estamos de acuerdo en la cesación de todas estas autoridades que más allá de ejercer y defender al Estado y el ordenamiento jurídico, lo que han hecho es defender un modelo correísta autoritario. Y por consiguiente, usted cesar las funciones de todos estos y crear el mecanismo cómo se va a hacer la designación en este periodo de transición, porque usted justamente en la preocupación que tiene no puede dejar en acefalía. Ni siquiera soy yo de gana, me culpa el maestro Trujillo. Obviamente la preocupación es de mi compañero Andrés Jaramillo de la redacción del Diario La idea es Comercio. justamente que se haga la forma en que se va a hacer la designación. Ve, Andrés, me están culpando a mí. Y yo creo que ese es el mecanismo, ahí se tendrá que ver, porque ese es motivo de consulta también, y por consiguiente tendremos el régimen de transición hasta cuando se nombren las autoridades. Acabar con estos, por eso en la pregunta que decía Marianita Yepes, no necesariamente se tiene que suprimir el Consejo de Participación, sino quitarle esa atribución de nombrar a las principales autoridades. Usted quítele eso y queda prácticamente este consejo sin ninguna tarea porque no ha hecho absolutamente nada y ahí tiene supuestamente, entre comillas, una tarea que es del consejo que nunca que es la lucha contra la corrupción. Doctor Trujillo, usted tiene una pregunta concreta que sería insalvable de ponerla a consulta de los que tienen que responder, que son los ciudadanos. La comisión de la que yo formo parte, que es organizada por la sociedad civil y no por el gobierno, ha presentado 4 preguntas que vamos a entregarle en cuanto... ¿Cuáles son, doctor? Bueno, están publicados en la prensa. Pero no tengo los textos en este momento. Le voy a hacer llegar las 4 preguntas. La una es la que acaba de indicar. Quedan cesantes, quedan sin funciones los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y todos los funcionarios designados por este Consejo. La segunda, como quedan sin funcionarios estos organismos,
hay un régimen de transición con organismos de transición asimismo en el que confía el pueblo ecuatoriano, la sociedad civil, que llena esos vacantes que quedarían esas vacantes que quedarían por la decisión favorable del pueblo ecuatoriano a la primera pregunta. Entonces ya tenemos dos preguntas, complementarias la una de la otra. Luego coincido con la propuesta de que del doctor Guarderas en cuanto a que las enmiendas del año pasado, del 2015, esas enmiendas queden sin efecto también. ¿Por qué? Porque no fueron aprobadas con consulta al pueblo ecuatoriano como sí fueron las del 2011. En cambio, las del año 2015 fueron aprobadas por una asamblea de correístas que eximieron al pueblo ecuatoriano de la facultad de pronunciarse sobre esas enmiendas, que no eran enmiendas, sino verdaderas reformas y aún cambios constitucionales. Pero bueno, por lo menos tenemos ya un segundo paso. Ya se llena esas vacantes y luego ya con estos nuevos organismos en los que el pueblo ecuatoriano confía, en los que la sociedad civil ha intervenido, se reorganiza el resto el resto del país. Yo personalmente creo que a la postre terminaremos en una asamblea constituyente, que es la que puede ciertamente resolver muchos problemas, y seguramente tendremos que tener una nueva constitución a las 19 o 20 que ya tenemos. Bueno, entonces ya, por eso les digo, es el primer paso hacia la reinstitucionalización del país. No es la reinstitucionalización del país la consulta popular, pero sí es el primer paso que, dada la confusión en que dejó Correa, este rato es posible, prescindiendo de aquellas gentes que no responden ni al país, ni a la sociedad civil, ni al pueblo, ni a la sociedad civil, sino que responden a la voluntad de Correa, que esté en el cargo o no esté en el cargo, sea presente aquí o desde Bélgica a través del teléfono, les da órdenes y ellos terminan por obedecer, porque esa es su vocación, obedecer a Correa. Dice usted, una especie de vocación de ellos. Es la vocación de ellos eso. Pero diga usted, este pobre compadre de Correa, ¿podrá apartarse del compadre? No, pues. Entonces, compadrazo. No podemos dejar en manos de ellos las decisiones, sino que el pueblo decía, ustedes van a la casa y reorganícese eso, consultando a la sociedad civil. Claro. En quienes la sociedad civil confía. Nuevamente el compadre manejando un instrumento tan, ¿qué diría?, estratégico dentro de la historia nacional, complicadísimo. Y ya está comenzando a aparecer, y ya me da mala espina, porque ya fue a aplaudir ayer en la famosa, ¿cómo llaman eso? Paso de esa revista de tropas y cosas que inventó Correa en el Palacio Nacional para los lunes temprano. Bueno, el presidente Lenín Moreno, ¿usted cree que sigue distanciándose de su antecesor? Yo le preguntaba el otro día a Jean-Paul Bordellini y él nos contestaba, me parece para NTN nos contestaba esto. Son los miembros de la Comisión Ciudadana contra la Corrupción y los dirigentes de organizaciones sociales quienes también presentan sus propuestas para la consulta popular que analiza el gobierno ecuatoriano. Así plantean una reforma integral y limitar el hiperpresidencialismo. La injerencia del Poder Ejecutivo sobre cualquier otro poder del Estado terminó dando los resultados que tenemos los ecuatorianos, la corrupción. Por eso, en la primera pregunta, plantean que los sentenciados por casos de corrupción pierdan derechos políticos y respondan además con sus bienes y patrimonio. Y luego, dicen que hay que eliminar las enmiendas a la Constitución que el régimen de Rafael Correa aprobó en diciembre del 2015 pese a la ola de protestas y rechazo que generó en todo el país.
y por las que impuso la reelección indefinida, el uso de Fuerzas Armadas para el control interno y declaró a la comunicación como un servicio público de control estatal. Eso es un disparate que solamente el autoritarismo de Correa y la ignorancia de sus asesores pudieron haber concebido semejante disparate. Y la tercera pregunta es tal vez la más polémica, ya que implica el cambio de todas las autoridades de control. ¿Usted está de acuerdo que las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social cesen en funciones y queden sin efecto todas las designaciones realizadas por este Consejo? Fiscalía, Contraloría, las superintendencias. Todas. Todos se van. Todas. ¿Y quién viene luego? Para eso la pregunta correspondiente en el sentido de que el presidente quede facultado para designar una comisión de alta probidad que pueda de alguna manera dar salida a esta circunstancia que usted acaba de señalar. Un organismo de alta probidad, ¿muy difícil, Santiago, estructurarla? Creo que no, creo que hay gente muy valiosa dentro del Denos país. unos 4 nombres. El mismo doctor Julio César Trujillo. 1. Aquí tenemos... Mariana Yepes, 2. El doctor Mauricio Gándara, estamos aquí, hay personas que puede Vamos anotando cumplir. para yo. Yo creo que aquí, y en una cosa que Gonzalo, yo comparto con usted, esto de cambiar por ejemplo, de Contraloría a Tribunal de Cuentas, realmente no tiene ningún significado. Aquí lo que se requiere son personas con honorabilidad, con conocimientos. Yo creo que hay que fortalecer la Contraloría. Aquí se basa mucho en el tema de quiénes son las personas que manejan los entes públicos y cuál es su papel, porque en lugar de favorecer los intereses del Estado, de hacer respetar las leyes, lo que hacen es ir a satisfacer sus intereses particulares. Y en esa circunstancia, bajo un criterio de sumisión, de sumisión, pero además escandalosa, hacer cosas que realmente nunca en el país han ocurrido y que vivimos en una época, además de desinstitucionalización, de una corrupción nunca antes vista y de un cinismo y sinvergüencería que no hay. El pragmatismo de el alcalde guayaquileño le llevó a pensar de la siguiente manera, doctora Mariana Yepes, no sé si usted le apoya en lo que Jaime Nebot Sadi dice debe ocurrir en esta coyuntura. Hay un aspecto, como usted lo ha mencionado, de recuperar la democracia y no hay otra forma de hacerlo que poniendo en vigencia la independencia de las funciones del Estado. Y para eso el Consejo de Participación, como títere del Ejecutivo, para designar funciones como la de control, en parte como la legislativa, la judicial, la constitucional, debe desaparecer. Yo siempre he manifestado, no hoy, toda la vida, que yo no estoy a favor de la reelección indefinida. Y yo creo que la reelección indefinida es mala. El peligro aquí está en que se plantea una consulta para evitar la reelección indefinida, por ejemplo, del presidente de la República, y no de los alcaldes, y no de los prefectos, y no de los asambleístas. Porque mañana eso podría interpretarse como una persecución al expresidente Correa. Eso sería hacerle un favor político. Sería muy grave, y esto es muy importante, al menos para mí, que los partidos políticos y los políticos politicemos la consulta. Esto no es una réplica de la elección. Esto no es una cuestión de partidos políticos. Esto no es una cuestión de políticos. Esto es una cuestión del futuro del pueblo para salir de una crisis institucional y también económica. De manera que el pueblo no necesita de guías en esto. El pueblo es suficientemente inteligente para manejarse solo. Es la sociedad civil la que tiene que auspiciar, orientar en una consulta de esta naturaleza. No pueden tampoco los dirigentes políticos ser los portavoces de un sinnúmero de sugerencias que se autoformulan los ciudadanos, pero que no arriban a puerto seguro en términos de consensos. Entonces se va a volver, antes de la consulta o antes del referéndum, se va a volver un pandemonio, un escenario caótico. ¿Cómo evitarle, Marianita, perdón? Bueno,
Yo creo, estoy de acuerdo en algunas cosas de lo que acaba de mencionar el abogado Nevos. Por ejemplo, en terminar con la presidencia indefinida, con la elección indefinida, no solamente del presidente, sino también de las otras autoridades. Estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que no estoy de acuerdo es en que hay que dejar a la ciudadanía que opine, que tome sus decisiones, pero sin ningún orden, ¿no? Entonces dice que los políticos no les orienten. Entonces, ¿cómo llegar a una conclusión? No, ya sé que la participación ciudadana es importantísima, pero esa participación ciudadana tiene que estar orientada por algún organismo, ¿no? Entonces... no es lo que yo quería preguntar, dirán unos. Otros dirán, sí, pues a mí me parece muy importante esta otra cosa. Sí, por eso tiene que haber orden. Complicado. Sí. ¿Ahí qué sugerimos, doctor Trujillo? Ya les decía, Correa nos ha dejado con tal confusión y tal desorden que el camino en el pasado eran los golpes de Estado. Venía un dictador, dejaba sin efecto todo lo que el desorden que según ellos había regido en el país y pretendían poner un nuevo orden. En este momento podría decir, van a la casa todos y las normas jurídicas desaparecen y gobierna una dictadura de acuerdo con su buen criterio. Pero no creo que el Ecuador quiera dictaduras. Lo que quiere salir es de ese desorden que dejó Correa en manos de correístas. Entonces lo primero es que hay que quitar las instituciones de esas manos, de las manos de los correístas, para pasarlas a manos en las que el pueblo ecuatoriano y la sociedad civil ecuatoriana confíen. Y claro, el resto de pasos irán dándose progresivamente a partir de esa reinstitucionalización, de su primer paso para la reinstitucionalización del país. Santiago, ¿qué pregunta concreta tiene usted para evitar el caos, la anarquización de la plática social? Gonzalo, previamente creo que es importante lo que decía el doctor Trujillo, porque ese es uno de los grandes defectos, a pesar de que es un mecanismo de participación directa a la consulta popular. No, pues, están las preguntas que a lo mejor los ciudadanos queremos, que consten. Está dirigida. ¿Por quién? ¿De quién dependemos? En este caso del presidente de la República, que asuma el sentir popular y diga, estas son las preguntas que tenemos. Yo creo que lo fundamental es que se vayan a la casa todos estos malos funcionarios que han impedido el que se pueda consagrar un Estado constitucional en el cual se velen los derechos de los ciudadanos. Y por eso yo creo que es necesario el que haya un régimen de transición para que las nuevas autoridades empiecen a actuar de forma inmediata y podamos ir, yo creo en eso también comparto con el maestro Trujillo, a la Asamblea Constituyente para que definitivamente se haga una reestructuración de este modelo castrochavista que lamentablemente ha sumido al Ecuador en lo que estamos viviendo. Mauricio Gándara, sí es un referéndum entonces, sí es también una consulta. Sí, por favor. Entonces le cambiamos esto. No, porque se tramitan por usted separado. Dice, referéndum no es... por referéndum. No Referéndum es para la reforma del texto de la Constitución. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Y la consulta es para preguntarle, porque, por ejemplo, yo preguntaría si estamos de acuerdo con mantener la relación de protección a Maduro, digamos, ¿cierto? Porque el pueblo del Ecuador está contra las matanzas que tienen lugar en Venezuela, ¿no es cierto? Y nos van alineando con 4 o 5, ahí sí pelagatos, no estos distinguidísimos periodistas, 4 o 5 pelagatos con Bolivia y con Nicaragua, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esta es una cuestión que se le podría preguntar al pueblo. Pero creo que todos hemos coincidido en que hay que dejar sin efecto las reformas del año de la consulta y referéndum, porque fueron ambas cosas de Correa, de esta reforma ilegal, inconstitucional del año 15 para proponer la reelección indefinida y proponer alguna cuestión de transición, ¿no es cierto? Sí, así que creo que estamos de acuerdo en lo que hace falta. Ojalá el señor Moreno nos escuche y escuche a la ciudadanía y haga cosas que no sean una desilusión mañana, porque la desilusión se produce muy fácilmente. ¿Sí? La desilusión. Así es. No es de su propiedad la desilusión.
¿De mi propiedad? No. Yo creo que la disolución puede llegar a todos. A todos podría llegar cuando no hay una decisión oportuna. Así es. Sí. Bien. Bien. Gracias, Marianita. Muchísimas gracias, señoras y señores. 8:15 de la mañana. Vamos a un corte comercial muy importante y necesario, por favor, compañeros. Yo creo en la radio. Creo en la verdad.